Muy buena tarde para todos. Agradezco la invitación a los compañeros del proyecto Cadena Volcánica Central para poder dar esta pequeña charla referente a una pequeña introducción a los servicios ecosistémicos. Es, como bien lo dice su nombre, es una introducción, ¿verdad? Es un tema bastante amplio y bastante complejo. Espero que esta charla sea el inicio sobre este tema para ustedes y si quienes ya lo conocen, pues sea un recordatorio sobre los temas que abordan los servicios ecosistémicos. Por temas de señal voy a apagar mi cámara y luego cuando regresemos en el tiempo de las preguntas la vuelvo a encender. Lo siguiente, Juan, por favor. Entonces, como les mencionaba, el tema de la charla es Introducción a los servicios ecosistémicos. El contenido de la misma es el siguiente. Vamos a tener 6 temas en particular, que serían las definiciones claves, definiciones de servicios ecosistémicos, la clasificación de los servicios ecosistémicos, el estado de los servicios ecosistémicos, amenazas y la valoración económica de los mismos. La siguiente, por favor, Juan. Para empezar, creo que es importante que tengamos definiciones claves que nos permitan ponernos en contexto sobre el tema. La primera es ecosistema. Como bien lo dice acá, pues es un complejo dinámico de comunidades, plantas, animales y microorganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como una unidad funcional. Obviamente los seres humanos son parte integral de los ecosistemas. La estructura ecosistémica, que se refiere a la arquitectura biofísica de un ecosistema, y la composición de especies que configuran dicha arquitectura, la cual puede variar en cada uno de los ecosistemas. El proceso ecosistémico, que es cualquier cambio o reacción que ocurre en los ecosistemas, ya sea físico, químico o biológico. Las funciones ecosistémicas, que es el subconjunto de interacciones entre los procesos y estructuras ecosistémicas que sustentan la capacidad de este ecosistema para proveer bienes y servicios. Y por último, es importante mencionar a qué se refiere el bienestar humano, ¿verdad? El bienestar humano tiene múltiples constituyentes, entre los cuales se incluyen los materiales básicos para el buen vivir. Los componentes de este bienestar dependen de cómo las personas lo perciben, cómo se refleja la geografía, la cultura y las circunstancias ecológicas locales con las que conviven. La siguiente, por favor, Juan. Como punto número 2, si se podrán dar cuenta, no puse subtítulos para poder tener mayor espacio, porque debido a que es un tema bastante complejo y a los temas que voy a presentar, tuve que poner bastantes letras, así que espero que no sea cansado para ustedes, pero es importante mencionar cada una de estas definiciones. Hay diferentes definiciones para el tema de servicios ecosistémicos y una de ellas fue propuesta por Constanza en el año 97, con Constanza y un grupo de investigadores que lo definieron como los bienes y servicios de los ecosistemas representan los beneficios que la población humana obtiene, ya sea de forma directa o indirecta, de las funciones que los ecosistemas dan. Esa fue una de las primeras definiciones que se dieron respecto a servicios ecosistémicos. La segunda la hace Daly en el año 97 y habla sobre las condiciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los constituyen sustentan y satisfacen a la vida humana. La siguiente definición la da de Groot en conjunto con otros investigadores en el año 2002, y menciona que las funciones del ecosistema son la capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas directa e indirectamente. También tenemos otras definiciones. La siguiente, por favor. Tenemos la definición de la evaluación de los ecosistemas del milenio en el año 2003, que menciona que son los beneficios que la población obtiene de los ecosistemas. Otra de estas definiciones menciona que son aquellas funciones o procesos ecológicos que directa o indirectamente contribuyen al bienestar humano o tienen un potencial para hacerlo en el futuro.
La siguiente, que es del año 2007, nos menciona que son componentes de la naturaleza disfrutados, consumidos o directamente usados para producir bienestar humano. Y la última que yo les presento es en el año 2009, Fisher y un grupo de investigadores proponen que son los aspectos de los ecosistemas utilizados activa o pasivamente para producir bienestar humano. Si se dan cuenta, todas estas definiciones que yo hice un resumen, hay muchísimas más, pero estas son las que considero más importantes. Se refieren a que la prestación de los servicios que nos dan los ecosistemas naturales para el bienestar humano. Eso, en resumen, son los servicios ecosistémicos. Todos los servicios que nosotros aprovechamos de los ecosistemas para nuestro buen vivir, digámoslo de cierta manera, ¿verdad? La siguiente, Juan, por favor. Aquí tenemos una imagen donde podemos proyectar los diferentes servicios ecosistémicos que recibimos de los diferentes ecosistemas naturales y nos podemos dar cuenta que se clasifican en 4 categorías. Estas 4 categorías son aprovisionamiento o servicios de provisión, servicios de regulación, servicios de sostenimiento o servicios base también se les denomina, y los servicios culturales. Si podemos ir viendo cada uno, nos daremos cuenta que el servicio de aprovisionamiento menciona los alimentos, las materias primas, el agua potable, los recursos medicinales. La regulación se refiere a la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima, la regulación del agua, de la erosión, la purificación del agua, el tratamiento de los residuos por parte de los ecosistemas, ¿verdad? Control de plagas, enfermedades, también encontramos a la polinización, la moderación de los eventos extremos, que se habla que ahora ante los efectos del cambio climático cada vez los eventos naturales son más extremos, ¿verdad? Los servicios de sostenimiento o de soporte, que también se les denomina de esa forma, son el ciclo de nutrientes, la fotosíntesis y la formación del suelo. Y los culturales, pues mencionamos a la salud física y mental, la recreación y ecoturismo, los valores estéticos, valores espirituales y religiosos. Si se pueden dar cuenta en esta gráfica, los servicios de aprovisionamiento, pues son los que anteriormente se dividían en bienes y servicios. Si tuvieron conocimiento sobre esta modalidad, digamos, de poder hablar sobre la prestación de los recursos naturales en bienes y servicios ambientales denominados anteriormente, ahora denominados servicios ecosistémicos. Entonces esto engloba tanto a los bienes que anteriormente se mencionaban, o también hay algunas personas que todavía lo siguen mencionando como bienes y servicios. En este caso en particular, en el tema de los servicios ecosistémicos, están en conjunto, solo que están clasificados en la categoría de aprovisionamiento o provisión. La siguiente, por favor, Juan. Vamos a ver cada una de estas categorías de servicios. Empezamos con los servicios de soporte, que son aquellos que no son usados directamente, pero son básicos para que se puedan generar otros servicios ecosistémicos de los cuales hacemos uso. Por ejemplo, podemos mencionar a la fotosíntesis, la generación de hábitat para fauna y flora y el ciclado de nutrientes. Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Es importante mencionar que a pesar de que nosotros no hacemos uso directo de esos servicios, como bien lo menciona la definición, son servicios, son básicos para poder generar los otros servicios de los cuales hacemos uso, ¿verdad? En este caso en particular, pues la fotosíntesis es un tema clave para la sobrevivencia de los ecosistemas. Tenemos el ciclo de nutrientes, en este caso la imagen está enfocada en el ciclo de nutrientes el ciclo del nitrógeno, perdón, y podemos ver la otra imagen donde vemos la diversidad de fauna y flora que hay en los bosques tropicales. Entonces sí es importante reconocer y conocer cuáles son estos servicios de soporte que son claves para el desarrollo de las demás categorías que ya les voy a mencionar. La siguiente, por favor.
Los servicios de provisión, como les mencionaba, que también son denominados bienes de los ecosistemas, pues son materiales o productos consumibles. En esto se pueden mencionar al agua, los alimentos, la madera, medicina, combustibles, fibras, entre otros, ¿verdad? Por supuesto, todos los que más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Pero estos servicios de provisión son los que de cierta manera ya tienen un valor de mercado, ¿verdad? Son los productos que son directamente de consumo para el ser humano, entonces se ha establecido que también pueden llegar a tener un valor en el mercado a diferencia de los otros servicios que vamos a observar. Lo siguiente, por favor, Juan. Los servicios de regulación, que son aquellos que contribuyen a determinar la calidad de nuestro hábitat o afectan nuestras condiciones de vida. Podemos mencionar la regulación del clima o regulación del flujo hídrico, el control de las enfermedades y plagas, la depuración del agua y la polinización de los cultivos. Yo creo que en temas de efectos del cambio climático, la regulación del flujo hídrico es uno de los principales servicios que brindan particularmente los bosques, y también el tema de la polinización, ¿verdad? Es un tema clave que a nivel mundial se ha visto bastante impulso y promoción para la protección de generalmente insectos que llevan a cabo la polinización, pero también es importante mencionar que en ciertas especies también actúan como polinizadores mamíferos menores y también algunos murciélagos, dependiendo la especie de la cual estemos hablando. Particularmente en este caso las abejas, que es la imagen que se presenta, están vinculadas a polinización de cultivos que son producidos a gran escala en diferentes países y de los cuales nos alimentamos la mayoría de los habitantes del mundo. Entonces, por eso ha habido tanta promoción a nivel internacional sobre la importancia de las abejas. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver esa promoción, es importante, han promovido el establecimiento de jardines florales en muchas ciudades de Europa con el objetivo de promover la conservación de estos insectos que ayudan a polinizar diferentes especies comestibles de cultivos para el hombre. La siguiente, por favor. Por último, tenemos la categoría 4, digámoslo de cierta manera, que son los servicios culturales. Estos servicios culturales son vinculados a los beneficios espirituales, educativos, religiosos y recreativos, y que se pueden obtener a partir de vivencias en un ecosistema. Estos posiblemente son de los servicios en algunos lugares que más se identifican. Podríamos hablar del tema de recreación, de ecoturismo, visitas a áreas naturales para conectarse con la espiritualidad. En nuestro país, pues el tema de las ceremonias mayas, ¿verdad? Está vinculado con áreas naturales para conexión con espiritual. Entonces sí es uno de los servicios más importantes, pero de cierta manera menos valorados por la mayoría de las personas, a pesar de que tiene bastante, digamos, ¿cómo les podría decir? Uso, porque todos nos encanta, a la mayoría de personas nos gusta visitar ambientes naturales, ¿verdad? Para poder tener tranquilidad, alejarnos de la tecnología por un momento, poder ver especies silvestres, ¿verdad? En su hábitat natural. Entonces, también algunas personas practican mucho tema religioso y espiritual en estas áreas, pero a pesar de eso es uno de las categorías menos valoradas a nivel, si más adelante lo vamos a ver, en temas económicos. La siguiente, por favor, Juan. Muchas gracias. En este tema número 4, si podrán recordar en el listado del contenido, hablábamos del estado de los servicios ecosistémicos. Para poder determinar el estado de los servicios ecosistémicos, la misma definiciones de servicios nos dicen que va a depender
de ciertos indicadores. Entonces, para poder determinar los servicios el estado de los servicios ecosistémicos de ciertas áreas, generalmente se puede hacer una evaluación a escala local. A escala nacional, pues podría hacerse una valoración, una evaluación un poco más geográfica, tratando de determinar el tema de cobertura. Porque si nosotros consideramos que hay cobertura, sabemos que hay bosque, vamos a saber que hay alguna prestación de servicios. El efecto en la regulación del ciclo hidrológico, por ejemplo. El otro tema es el almacenamiento de carbono, el tema de los ciclos de nutrientes, los que ya mencionamos, que serían el tipo de servicios de soporte, ¿verdad? Pero también, si queremos hacer realmente conocer el estado de conservación de los servicios ecosistémicos, es importante partir del estado de conservación de los ecosistemas. Entonces, a nivel institucional, hemos desarrollado una herramienta que contempla la evaluación del estado de conservación de los ecosistemas forestales estratégicos, y en este caso, pues se proponen para la evaluación 14 indicadores. En este caso en particular, para poder conocer una evaluación así rápida, podríamos decirlo, del estado de conservación de los servicios ecosistémicos, perdón, podríamos hablar de 4 indicadores. Uno de ellos es la cobertura forestal, que se refiere a la presencia de bosque y en qué cantidad, dependiendo del área en el cual nos encontremos. Podríamos evaluar, si yo voy a un lugar donde hay un área de 10 hectáreas, por ejemplo, en esas 10 hectáreas yo podría evaluar cuánto hay de cobertura forestal, pensando en que se puede representar que de las 10 hectáreas solo tengo 8 con cobertura forestal, con presencia de árboles, y el resto no, ¿verdad? Pero también, aparte de ver que hay presencia de árboles o hay cobertura forestal, es importante conocer el número de estratos. Ese número de estratos está relacionado con el tema de la estructura del bosque, así como las clases diamétricas. Estos dos indicadores me dan la imagen de qué es lo que tengo a nivel estructural, porque mientras yo tenga mayor diversidad de estratos, mayor potencial de existencia de especies, que sería el cuarto indicador, que es el tema de diversidad de especies, tanto en riqueza como en abundancia. En conjunto, estos 4 indicadores consideramos nos pueden dar una evaluación preliminar del estado de conservación de un bosque, y partiendo de ahí poder evaluar el estado del estado de los servicios ecosistémicos que ese ecosistema brinda. En particular, yo me estoy enfocando en los bosques, pues porque es los ecosistemas que más trabajamos a nivel institucional, y consideramos que estos 4 indicadores nos pueden dar una idea y un punto de partida que nos determine el estado de conservación de ese bosque que estoy evaluando, para luego poder hacer ya una evaluación directa de los servicios ecosistémicos. Para poder hacer una evaluación de los servicios ecosistémicos hay diferentes metodologías, pero una de ellas es poder hacer siempre, bueno, la mayoría contemplan, además de hacer un trabajo técnico, también la consulta con los usuarios de estos servicios, porque a nivel técnico, pues me puede decir que presta diferentes servicios, pero si yo necesito de cierta manera, después mi enfoque, aparte de conocer cuáles son los servicios ecosistémicos, yo quisiera valorarlos, debo entonces tener ese valor social, ¿verdad? Ese valor de importancia que tiene para los usuarios de estos servicios ecosistémicos. Entonces, estos indicadores nos darían como el primer paso para luego poder entonces determinar cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda ese bosque en particular. Es importante mencionar que hay servicios que son generales para todos los ecosistemas, o en este caso particular para los bosques, pero hay servicios que son específicos o son más evidentes para cierto tipo de ecosistemas. Si nosotros pudiéramos comparar, digamos,
bosques de manglar con un bosque seco, pensaríamos que el bosque seco no brinda los servicios o no es tan importante como el bosque de manglar, pero debido a las características de cada uno tiene prestación de servicios diferentes y de los cuales todos son importantes, ¿verdad? Porque cada ecosistema tiene su importancia en particular. El siguiente, Juan, por favor. También es importante mencionar que en el tema del estado de los servicios ecosistémicos es importante conocer cuáles son las principales amenazas. En el caso de las principales amenazas podrán haber muchas y seguramente a ustedes les vienen muchas más amenazas de las cuales yo he enlistado en esta ocasión, pero yo me he enfocado en tres principalmente que considero son las amenazas más fuertes para el tema de los bosques. Es el avance de la frontera agrícola, la tala inmoderada y los incendios forestales. Pues con el avance de la frontera agrícola, como sabemos, a nivel nacional tenemos un crecimiento poblacional, un índice de crecimiento poblacional bastante alto, entonces cada vez demandamos más productos alimenticios y por lo cual la frontera agrícola debe de va avanzando porque se requiere más tierra para siembra de alimentos para poder abastecernos a nivel nacional. Incluso hay productos que no solo son de consumo diario, ¿verdad? Sino también, o que se consumen a nivel nacional, sino que también son productos de exportación, ¿verdad? Eso también es importante mencionarlo. La tala inmoderada, pues sabemos que hay uso de los recursos maderables, principalmente de las especies que tienen alto valor económico, y entonces ha habido una tala inmoderada, un mal manejo de los recursos forestales debido a que el comercio pues impulsa a que muchas personas no cumplan los procesos legales para el aprovechamiento de los recursos naturales a pesar de que están implementados esos instrumentos y que proponen y que promueven el uso adecuado de los recursos forestales, tanto maderables como no maderables, pero lamentablemente la mayor cantidad de personas que venden estos recursos no utilizan estos instrumentos ya implementados y por eso es que se ocasiona esta tala inmoderada. Y el tercero, el tema de los incendios forestales. Ya como sabrán, debido al tema del cambio climático, pues hemos visto un incremento en los incendios forestales, ya sea por el incremento de las temperaturas, disminución de precipitación, también menos tiempo de lluvia, tal vez menos precipitación en menor temporalidad, mayor incremento de vientos también en algunos sitios. Entonces, todos estos factores y también eventos provocados por el humano ocasionan mayor incidencia de incendios a nivel nacional. Entonces, estas tres considero que son las principales amenazas para los bosques. Como les menciono, seguramente ustedes tendrán otros en mente, que ya cuando termine la presentación podríamos también, vamos a escuchar sus opiniones, sus consultas y sus preguntas referente a la temática, pero entonces yo me voy a enfocar en estas tres. Me quiero enfocar en estas tres. ¿Qué es lo que ocasiona? ¿Por qué es importante conocer cuáles son las amenazas y tratar de disminuirlas? Porque cuando inicia un proceso de avance de la frontera agrícola, tala inmoderada y un incendio, puede ocasionar la degradación de un ecosistema. Puede haber una degradación del bosque, pero tiene oportunidad de recuperarse dependiendo la intensidad que tenga cada una de estas actividades. Pero si la actividad es recurrente en el mismo sitio y es agresiva, entonces vamos a llegar a una pérdida de ecosistemas. Y por último, vamos a tener una pérdida de los servicios. Al tener degradación de los ecosistemas, también podemos observar una pérdida de ciertos servicios. Mientras vayamos degradando más y más nuestra área, se van a ir perdiendo uno a uno los servicios que estas áreas prestan, hasta por terminando
perdiendo el ecosistema como tal, pues entonces perderíamos la totalidad de los servicios que estos bosques prestan al ser humano. La siguiente, por favor, Juan. Entonces, el último tema para abordar, que estaba enlistado en el contenido, es el tema sobre la valoración de los servicios ecosistémicos. Aquí esta imagen yo quiero representar cuál es el uso, los diferentes usos que les damos nosotros a nuestros bosques, todo lo que obtenemos de ellos, ¿verdad? Hablamos de alimentos, medicina, energía, cuestiones consumibles. En este caso, pues tenemos acá también muebles, ¿verdad? Utilizamos la madera para muebles, para construcciones. Entonces, también para temas de energía. Entonces, todo lo que nosotros utilizamos generalmente viene de los ecosistemas naturales. De ahí la importancia de que nosotros podamos tener una valoración de estos servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques. ¿Por qué es importante? Actualmente o en general en años pasados también, la economía clásica, digamos, no contempla la valoración de los servicios de los ecosistemas, sino solo se tiene la valoración de los bienes tangibles, ¿verdad? De los que tienen un valor de mercado, de los que ya estamos acostumbrados a consumir y de los cuales dependemos. Si podemos ver la otra diapositiva, Juan, por favor. Entonces podríamos hablar de que hace un par de décadas se ha iniciado la propuesta de poder valorar los servicios que no representan valores tangibles para el mercado. Por ejemplo, los servicios que ya mencionamos que tienen un valor tangible son los servicios de provisión, ¿verdad? Volvemos a mencionar a todos los productos que podemos ver, en este caso específico los bosques, podríamos mencionar leña, madera, resinas, podemos hablar también de miel, ¿verdad? Incluso algunos alimentos que provienen del bosque, podríamos hablar de la semilla del ramón, podríamos hablar de especies como pinabete, que son utilizadas no necesariamente para alimento, pero que sí son utilizadas con fines navideños. También podemos hablar de los otros servicios que provienen de los ecosistemas y que son también de provisión, que hablamos de los medicamentos, ¿verdad? Hay muchos medicamentos que han sido elaborados a partir de materias primas que provienen de los ecosistemas, principalmente de los bosques en este caso en particular. Y por último también podemos hablar del valor energético que nos brindan los bosques. En este caso en particular para Guatemala, pues como conocerán ustedes, la leña es uno de los principales productos utilizados a nivel nacional. La mayoría de los hogares en el área rural utilizan leña para cocción de alimentos, para poder calentar sus hogares, el agua que utilizan. Y entonces es uno de los productos que más se comercializa en el mercado y también es uno de los factores que mayor degradación causa en los bosques a nivel nacional. Teniendo esa, digamos, evaluación o valoración de los servicios de provisión, el resto de los servicios, si pudiéramos mencionar, el otro que también se puede mencionar en el de provisión, que es el servicio del agua, que posiblemente es el que mayor valor representa para las personas, aunque en valor de mercado es uno de los valores más bajos, ¿verdad? No hemos logrado que se le dé el valor real que tiene el agua para que el pago que hagamos por el consumo de la misma sea más alto, pero también es un servicio que nos brindan los ecosistemas. Pero para el resto de los servicios, como mencionábamos, que serían los de regulación, los culturales, perdón, y los de soporte, pues no hay un precio de mercado que nos permita comprar y vender los mismos, ¿verdad? Porque realmente no son bienes tangibles. Entonces, en este caso, se han desarrollado diferentes metodologías
para poder tener una valoración económica aproximada de estos servicios. Aquí les listo algunos de los métodos de valoración, que sería el precio de mercado, que este sería específicamente para los bienes tangibles. Luego hablamos del costo evitado, la valoración contingente, el precio hedónico, el costo de reemplazo y el costo de viaje. Si algunos de ustedes han escuchado estos métodos, alguno de los más conocidos posiblemente es el del costo evitado, ¿verdad? Quiere decir que de lo que yo vamos a ver, al pagar este servicio, qué es lo que yo estoy evitando más adelante, otros costos que podría implicar, digamos, en el caso de los manglares, solo por dar un ejemplo. Si yo llego a deforestar un área de manglares, ese costo evitado, digamos, estaría compuesto por el daño que pueden ocasionar alguna tormenta tropical, ya que el mangle en su momento me ayuda a disminuir la fuerza con la que la fuerza del impacto que podría tener esta tormenta tropical en alguna comunidad aledaña. Al no tenerlo, pues entonces el impacto que tenga la tormenta va a ser más grande y va a haber un mayor daño y pérdida de bienes, incluso vidas en algún momento para esta comunidad. Entonces a eso se le llama el costo evitado. También podemos hablar del tema de cómo yo podría evitar la salinización de los pozos, digamos, a nivel de la costa sur, si yo mantuviera el mangle como un filtro natural, tanto de intrusión salina como de contaminantes del agua. Entonces, así es como funcionan estas metodologías, ir tratando de buscar situaciones o bienes tangibles para poder darle un precio que no tiene un valor de mercado a estos servicios intangibles por el momento. También tenemos el costo de viaje, es otro de los servicios que se conoce, principalmente es utilizado para poder valorar servicios culturales relacionados con áreas de visita o para esparcimiento. También se utiliza este método. También tenemos el costo de reemplazo. Si yo sustituyo un ecosistema, ¿cuánto me costaría poder tener otro ecosistema, digamos, que no sea natural, pero que me brinde los mismos servicios que me brindaba el anterior? Entonces, estos métodos tratan de poder darle un valor económico a los servicios ecosistémicos para poder tener un valor que represente en la economía la importancia para poder conservarlos y mantener nuestros ecosistemas y manejarlos de mejor manera. Perdón. Entonces, como les digo, estos son como los métodos más conocidos. Creo que me faltaron un par de incluir, pero son los que más se utilizan y que tratan de ser lo más efectivos posibles. Siempre tienen sus debilidades, por supuesto. Hay muchas opiniones a nivel de ecólogos que mencionan que la valoración económica se centra solo en temas de buscar valores de mercado, pero realmente no valoran en sí la importancia específica de la diversidad y su prestación de los servicios. Es bastante complicado, ¿verdad? Ellos proponen que se haga una valoración más integral, donde se incluya todo lo que representa el ecosistema y todo lo que el ecosistema regula. Cuando nosotros hablamos de valoración económica, generalmente se puede utilizar para poder hablar de algún pago o poder proponer una tarifa por la causa de un daño ambiental. Por ejemplo, en el caso de una deforestación, pues entonces se habla de ciertos factores que se deben de evaluar y valorar para poner una multa para la persona que cometió ese delito.
pero los datos o los aspectos que se presentan en esas valoraciones realmente no es de manera integral, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de cuánto cuesta un ecosistema, es bastante complejo proponerlo o evaluarlo, pero en el caso de manglares, que es uno de los ecosistemas que más se ha evaluado en temas económicos, pues presentan en diferentes países diferentes valores, donde se toman en cuenta diferentes metodologías y por eso también cambian los valores, también depende del valor de mercado que tenga cada uno de esos valores tangibles en cada país. Entonces los precios pues no se puede unificar uno a nivel mundial y se han hecho diferentes propuestas. Entonces algunos van que una hectárea de manglar costaría $900, pero dependiendo para qué costaría $900, hay otros que hablan incluso de una valoración económica de acuerdo a los servicios que prestan de hasta $30,000, $40,000, ¿verdad? Entonces eso es algo, como les menciono, que depende de la metodología que se utilice. Esa metodología va a incluir los diferentes aspectos y servicios ecosistémicos que ellos consideren importantes para poder costearlos y se da un valor aproximado. Entonces, yo con eso terminaría. Me tardé menos del tiempo indicado, así que creo que es una ventaja para que podamos discutir si tienen algunas dudas, comentarios o preguntas. Con eso terminaría yo, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anaité. Gracias por la presentación. Aquí vamos a abrir ahora entonces el espacio para que podamos hacer preguntas. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, alguna intervención, pueden levantar la mano aquí en el chat. Yo les puedo abrir el chat para que pregunten, o la pueden hacer directamente a escribirla aquí en el chat. También la podemos leer. Ustedes nos dirán cómo. Alguien por ahí que quisiera preguntar o comentar. Juan Luis, Sí, Ronnie. muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Naité. Muchas gracias, Naité. Interesante la charla. Eh, yo quería saber si existe alguna metodología, digamos, que de alguna forma cuantifique o por lo menos mida de alguna forma cualitativa, digamos, cuando un ecosistema deja de prestar ciertos servicios, digamos, para algunos servicios ecosistémicos, por ejemplo, de provisión, yo pienso que se podría hacer, digamos, para algunos otros, pues es, por ejemplo, con temas como de leña, pues si cortamos todos los árboles, pues ya no va a proveernos, ¿verdad? Pero, digamos, para otras cuestiones como en el tema hídrico, yo no sé si existe alguna metodología más allá de los temas de valoración, para estimar cuándo un ecosistema tiene un cierto nivel de degradación que ya va a dejar de prestar un servicio ecosistémico o un conjunto. No sé si logro explicar mi pregunta o más o menos. Su micrófono está apagado, Naité, disculpe. El micrófono. Ya, muchas Gracias. gracias. Gracias, Ronnie, ahí por la pregunta. Pues voy a tratar de, no sé si la entendí bien, pero realmente así como metodologías tan claras para poder determinar si en este estado de degradación estos servicios son los únicos que se están prestando, podría tenerse un dato aproximado. En el caso del recurso hídrico, pues la metodología que utilizamos a nivel institucional, perdón, que es uno de los temas que más trabajamos, es el tema de los estudios hidrológicos. Estos estudios hidrológicos contemplan tanto la evaluación como de la cobertura, como estudios de suelo y mediciones de caudales. Con esto nos podemos dar cuenta cuánta agua produce, digamos, o ayuda a producir este bosque y a quiénes abastece, porque en este estudio hidrológico se analiza quiénes son los beneficiarios del recurso, cuánto se provee por minuto, porque esto se ve en el caudal, ¿verdad? Y qué actores o qué usuarios utilizan este servicio, qué uso se le da, ¿verdad? Si es doméstico. Entonces, para poder tener una evaluación completa de esta prestación de servicios que nos da el bosque.
es importante también mencionar que esto es una de las opciones, digamos, a nivel institucional que se promueve mucho, que es el establecimiento de mecanismos de compensación, denominado así en la ley Probosque, promovida en el año 2015. Entonces, ahí estos mecanismos de compensación entonces contemplan evaluar cierto sitio para poder determinar los servicios que presta, principalmente hídrico, que es lo que trabajamos, y como les mencionaba, es uno de los servicios más valorados a nivel del ser humano, ¿verdad? Porque es clave para nuestra sobrevivencia. Entonces, se hace el estudio hidrológico y además se hace un análisis de actores a nivel de usuarios y qué tipo de uso tiene el agua, para entonces promover la conservación de esta área que está brindando este servicio, para luego establecer un mecanismo, en este caso, de compensación que puede ser de forma económica o a través de trabajos que permitan mantener la cobertura forestal de este bosque para que siga prestando el servicio de regulación y recarga hidrológica. No sé si respondí la pregunta, Ronnie, la entendí o... Bien, Anete, bien, ¿Sí? gracias. Sí, por ahí iba. Ajá. Yo quería, digamos, como que si había una especie de umbral, pero creo que no es una cuestión blanco y negro, digamos, ajá, siempre. Pero sí, sí le entendí, cabal, supongo que digamos, si está evaluado un ecosistema y luego perdemos una porción, entonces podríamos inferir, digamos, ajá. Sí, sí me respondió, Exactamente. gracias, Anaite. Sí, sí, Ronnie, gracias. Solo para complementar eso, sí, ¿verdad? Digamos, si yo tengo una evaluación inicial o una línea base, me va a permitir en algún momento, si yo podría hacer un monitoreo en los siguientes años, necesito evaluar el estado de conservación del área y de los servicios que provee, entonces es importante tener una línea base para conocer cómo estaba y entonces yo poder decir lo que usted me está mencionando. Ah, yo en el año 2020 vi que estaba de esta forma y yo tenía esta lista de servicios que prestaba. Ahora veo que hay una degradación y ya no me está prestando este servicio en particular, por ejemplo. Eso ahí posiblemente sí podríamos hacer una comparación de esa prestación de servicios. Muchas gracias. Nada, Ron. Anaite, aquí hay una pregunta de Daniel Girón. Dice, la estimación del precio de los servicios ecosistémicos se estima en qué relación de tiempo. Y pregunta si es anual. Pues depende de la evaluación que se quiera hacer. Por ejemplo, podríamos hacer la valoración económica de un bosque nuboso en la cadena volcánica y me podría referir a un área protegida en particular, por ejemplo, el Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas. Si yo quisiera hacer la valoración económica de qué servicio, porque también es importante decir que para poder valorar todos los servicios que presta esta área protegida en particular, que es la que yo me quiero enfocar, yo puedo ver que podría ser, en este caso en particular, si ustedes conocerán, el volcán de Pacaya es una de las áreas protegidas que mayor visitación tiene a nivel nacional y tiene mucha visitación de turistas internacionales y también nacionales. Entonces yo me podría enfocar en valorar el servicio de recreación que brinda esta área protegida. Entonces, para poder valorar esto, podría fijarlo en un año, como bien mencionaba Daniel, o yo quiero ver cuánto representan los ingresos anuales y lo puedo multiplicar por diferentes años, dependiendo cuál es la respuesta que yo le quiera dar a mi investigación. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero conocer exactamente, ¿verdad? Entonces, va a depender si yo quiero conocer el servicio de recreación que presta el Pacaya o que prestó el volcán de Pacaya en el año 2019, entonces yo tendría que regresar a ver cuántos turistas, de qué edades, qué actividades desempeñan, para poder hacer un estudio ya, tener un producto ya estructurado de cómo es que funciona esta valoración, cuánto representa en ingresos, pero qué representa para las personas. Entonces, por eso, como les decía, aparte de hacer la identificación de los servicios, generalmente se hacen encuestas para poder tener una valoración
social de estos servicios para no quedarnos solo en una valoración puntual y económica y decir el volcán de Pacaya vale tanto solo por la gente que lo visita, sino qué representa para las personas que lo visitan, porque como se recordarán, en los servicios culturales hablamos de la tranquilidad tanto emocional como mental, de la recreación, de la convivencia en familia y esa experiencia en ecosistemas. Entonces generalmente estos datos a nivel social son valorados a través de encuestas semi-estructuradas o estructuradas y entrevistas directas con los actores locales. Entonces va a depender del enfoque de mi estudio. Gracias, Anaité. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta directamente a Anaité o seguimos aquí en el chat leyendo? ¿Alguien quiere intervenir? Ok, entonces te voy a leer otra pregunta de Glendy Kutzal. Ella pregunta, ¿en dónde pueden descargar los documentos para realizar la evaluación de estado de conservación de los ecosistemas? Gracias por la pregunta. Glendy, comentarle que aún estamos en proceso de aprobación por parte del instituto. Estos instrumentos fueron elaborados principalmente para su implementación en la aprobación de proyectos que ingresan a incentivos forestales, para poder dar una guía a los técnicos, a los regentes forestales y a los elaboradores de proyecto para evaluar el estado de conservación de los bosques y ver a qué modalidad es a la cual corresponde. Lastimosamente aún no está aprobado, estamos en ese proceso. En cuanto lo tengamos, con gusto lo podemos compartir con los compañeros del proyecto para que ustedes también lo tengan disponible en el sitio del proyecto que Juan ya les mencionó, así como en el sitio oficial del INAV. Y de todos modos, aquí está mi correo electrónico, lo pueden anotar y más adelante, si consideran que necesitan algo más, por favor, no duden en escribirme. De acuerdo, muy amable, gracias. De nada, Glendy. Gracias, Anaité y Glendy, por la pregunta. ¿Alguien más quisiera hacer una intervención, preguntar alguna duda que haya quedado? ¿O seguimos aquí en el chat? Ok, aquí tenemos otra pregunta de Juan Contreras. Él pregunta y nos dice, ¿el Ministerio de Finanzas Públicas considera para fines de la medición del índice financiero del ranking municipal los ingresos por servicios ecosistémicos? Y la pregunta es, ¿a qué se refiere este tipo de ingresos municipales y cómo los pueden aprovechar las municipalidades? Gracias por la pregunta, Juan. Ese es un tema que hemos estado participando a nivel institucional. Está también participando MAGA, Ministerio de Ambiente, CONAP e INAVA en este proceso, que SEGEPLAN ha estado tratando de organizar, pero realmente es un proceso bastante complejo. Poder qué servicios ecosistémicos integrar para poder estar en el presupuesto nacional. Entonces sí ha sido bastante complejo el proceso. Esto ha iniciado desde el año 2000, a finales del 2018, quiere decir que ya este año cumpliríamos 2 años y hemos estado con el cambio pues de gobierno, pues ha habido algún cambio de personal a nivel de SEGEPLAN y el seguimiento realmente ha sido poco, pero entonces lo que se busca es poder darle un valor a esos servicios que nos proveen nuestros ecosistemas para que eso esté incluido en el presupuesto nacional y el presupuesto nacional permita garantizar la permanencia de esos ecosistemas para poder garantizar la provisión de estos servicios. Eso es como, en resumen, el objetivo que busca esta propuesta. Esperamos poder seguir trabajando en ella y poder lograr que se lleve a cabo porque es bastante interesante. Como sabrán, uno de los temas más álgidos es el uso del agua a nivel nacional. Como les mencionaba, a pesar de que todos dependemos del agua para todas nuestras actividades, no es tan fácil poder incrementar una tarifa en el canon de agua. Hay sitios en los que aún se pagan 10 quetzales mensuales y se utiliza bastante cantidad de agua, ¿verdad? Y hay lugares, por lo menos en la ciudad capital, es donde yo podría mencionar donde están las tarifas más altas.
pero generalmente estas tarifas han estado siendo calculadas con base a las actividades de limpieza, a las actividades de desinfección que tienen el agua para poderla volver potable, pero no están enfocadas en el valor o de dónde viene el agua, ¿verdad? De dónde proviene realmente, dónde están las zonas de recarga y regulación hídrica, que son las que realmente deben de también contemplarse, ¿verdad? Porque también deben sumarse a las otras actividades que ya están. Entonces, ese es algunos de los temas que se valoran, pero al final el objetivo es, como les mencionaba anteriormente, poder encontrar una forma, identificar qué servicios ecosistémicos son los que contribuyen directamente a actividades económicas a nivel nacional, para que ese valor de esos servicios sea contemplado y se sume, digamos, a lo que implica la provisión o la producción de ciertas materias, de ciertos alimentos, de ciertos productos, para que el presupuesto nacional contemple esa conservación. Ese financiamiento para conservar o proteger los recursos, restaurar, recuperar las áreas para que sigamos obteniendo esos servicios ecosistémicos. No sé si está claro, Juan, o si usted tiene algo para complementarnos, también sería interesante. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Anaité. No, pues sí, entiendo entonces que parte de la idea es que también podamos entrar a situaciones de punto de equilibrio que permitan el seguir aprovechando de estos servicios ecosistémicos a partir de que eso sea integrado a los presupuestos, no simplemente seguirlos exprimiendo hasta llevarlos a una situación cero, por ejemplo. Lo entiendo de esa manera. Exactamente, Juan. Así es, totalmente como usted lo acaba de decir. Ese es el Muchas objetivo. gracias. De nada, gracias por la pregunta. Muchas gracias por su intervención, Juan y Anaité. ¿Alguien más quisiera hacer una consulta o alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Saludos, Anaité. Oscar Machuca, ¿cómo te va? Bien, gracias, Oscar. Ya, una consulta. ¿Cómo puede pelear, digamos, legalmente el tema de la ley forestal con cuestiones como servicios ecosistémicos? La ley forestal, entiendo yo, sin saber mucho, que digamos sí existe una compensación por remover cobertura forestal, pero no se habla mucho del tema de servicios ecosistémicos y el Ministerio de Ambiente en sus famosos estudios tampoco lo mira. Digamos, un ejemplo claro ahorita que es el tema del socorro en Cayalá, que digamos se pueden dar los permisos de parte del INAH para retirar cobertura forestal, pero no se está evaluando el tema de los servicios ecosistémicos. Gracias. Gracias, Oscar. Gusto en saludarte. Pues en el tema específico de la ley forestal es un poco, digamos, complejo poder hablar del tema, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Está la ley forestal y están las dos leyes de incentivos. Está la ley de Probosque y la ley de PIMPE. En el caso de la ley Probosque hay un capítulo específico de la cual pueden descargar en el sitio oficial del INAH, que es www.inah.gov.gt. En este capítulo habla específicamente de servicios ecosistémicos y en una de las modalidades de esta ley se promueve la conservación de los ecosistemas para la provisión de estos servicios y se enmarcan en 5 tipos de proyectos, que son proyectos para la conservación de diversidad biológica, proyectos para la protección de fuentes de agua, proyectos para conservación de germoplasma, ecoturismo y sitios sagrados. Esos son como los servicios que se identificaron cuando se propuso esta ley. Entonces, la provisión para esto, modalidad en específico, es que diseñamos la herramienta que les mencioné a un inicio, que es la evaluación del estado de conservación de los bosques. La situación que mencionan sobre los estudios que se requieren para otorgar licencias de aprovechamiento, entonces eso es otro instrumento que se utiliza. En ese caso en particular, pues se hace una evaluación de dónde está ubicado el bosque,
cuáles son sus principales funciones no denominadas como servicios ecosistémicos, ¿verdad? Pero sí se evalúan ciertos factores y de acuerdo a eso se otorga o no la licencia. En este caso en particular no conozco el caso en particular, pero me imagino que los compañeros evaluaron los aspectos que contempla la ficha, digamos, para otorgamiento de una licencia forestal. Como te digo, no conozco el caso en particular, pero sí podrían ustedes ver en la página del INAH cuáles son los requisitos para poder obtener una licencia y ahí tratar de ver cuál es el manejo, el plan de manejo que se debe proponer. Entonces ahí enlista cuáles son los aspectos que debes de cumplir para poder obtener esa licencia de aprovechamiento. Es importante también comentarles que estamos tratando de elaborar una herramienta que esté enfocada en poder tener una evaluación integral sobre estos delitos ambientales, en el caso obviamente del INAH, que serían delitos forestales, como bien mencionaba Oscar, estaría enfocado a un área que se deforesta. Actualmente solo se habla sobre el valor de la madera en pie, pero consideramos que deben de tomarse en cuenta otros aspectos, los cuales no se están tomando por el momento. Ya tenemos una propuesta para manglar, perdón que me enfoque tanto en mangle, pero es donde hemos avanzado un poco más, porque como ustedes sabrán, a nivel nacional es el ecosistema que menor cobertura tiene y que es uno de los también que mayor pérdida tenemos anualmente del mismo. Entonces estamos tratando de impulsar diferentes instrumentos que nos permitan frenar esta deforestación y promover actividades que nos permitan recuperarla. Entonces, en este caso en particular, ya hablamos, por ser temas de manglar, hablamos de la prestación que nos brinda por el tema de agua, principalmente por el filtro como a la intrusión salina, ¿verdad? Entonces también se están tomando esos datos, no solo el valor, esa es nuestra propuesta, que no se tome solo el valor de la madera en pie. No sé si respondí toda tu pregunta, Oscar, si no Sí, algo sí, que crees que claro. complemente. Gracias. De Gracias. nada. Gracias, Oscar. Si alguien más tuviera una intervención, quisiera preguntar. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Hugo Godínez, de Ministerio de Ambiente y Delegación San Marcos. Mucho gusto. Yo he visto durante muchos años y ya décadas el asunto de la poca importancia que se le da a todos los ecosistemas. Mi pregunta concreta es, ¿cómo podemos hacer, en este caso, que el INAH pueda hacer un poco de injerencia en la apertura de oficinas forestales municipales, que el CONAP pueda hacer su injerencia también en los departamentos de áreas protegidas, Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, para que toda esta información pueda ser digerida por los consejos municipales, que son los que al final toman decisiones, y que esto pueda ser vinculado a los procesos de descentralización del Instituto Nacional de Bosques, aunado a que dentro de todo esto pueda haber un personal que también tenga perfil, que pueda conocer el tema y pueda dar criterios técnicos, profesionales, y que sean con criterio pues para el bienestar y para beneficio de toda la población guatemalteca en general. Muchas gracias por la pregunta, Hugo. Yo considero que el establecimiento de convenios con las municipalidades es una de las actividades que ha promovido el INAH. Por el momento creo que tienen, perdón, no sé cuántas municipalidades tienen convenio ahorita ya con INAH. Lastimosamente depende de la voluntad política de las alcaldías. A nivel institucional, pues hay un departamento y hay delegados de fortalecimiento municipal y comunal que se dedican a promover este tipo de convenios entre INAH y municipalidades para poder llevar a cabo y descentralizar de cierta forma algunas actividades forestales que el INAH lleva a cabo. Lamentablemente no muchas municipalidades están interesadas en hacerlo y entonces eso también se nos complica, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar muy interesados o hacemos las actividades de promoción, pero no llegamos a tener un convenio porque las autoridades no están interesadas. Pero sí consideramos que es una
muy buena alternativa a nivel local para poder tener también el apoyo de la municipalidad, tanto en temas de vigilancia forestal, como en el fortalecimiento de capacidades a nivel de la municipalidad. El compromiso cuando hay un convenio suscrito entre INAVI y las municipalidades es dar capacitación a su personal sobre todas las herramientas que se desarrollan a nivel institucional para que ellos tengan toda la información disponible y poder ejecutar de mejor forma tanto las normas como los instrumentos técnicos que están disponibles para el manejo sostenible de los bosques. A nivel de CONAP, pues sí, yo me quedaría corto decir cuál debería ser la estrategia, ¿verdad? Pero a nivel institucional considero que sí, los convenios con las municipalidades son una muy buena herramienta. También otra forma de llegar nosotros a nivel local es nuestra capacitación a grupos comunitarios organizados. Promovemos la se promueven que se organicen en asociaciones, ¿verdad? En algunas organizaciones locales que se dedican directamente al tema de uso de los recursos forestales. Entonces, el INAV les brinda ese apoyo de acompañamiento para poder llevar a cabo acciones de manejo sostenible de acuerdo a todas las herramientas que tenemos disponibles a nivel técnico y jurídico a nivel de institución. Así que considero que sí es importante seguir este proceso de capacitación. Lo que está haciendo el proyecto es un ejemplo de ello. El proyecto tiene bastante interés y va enfocado al fortalecimiento de los gobiernos municipales. El problema que creo es que no es del proyecto, ¿verdad? Sino el problema que tenemos es que muchas veces estos gobiernos municipales solo son por 4 años, ¿verdad? Y luego viene una nueva corporación y esta nueva corporación trae a su propia gente. Entonces casi que empezáramos de cero el proceso, pero mientras podamos, pues debemos de seguir trabajando para seguir impulsando que se dé el manejo forestal en nuestro país. No sé si respondí su pregunta, Hugo, o si tiene algo que haga más, que explique más a detalle, con gusto. Gracias, muy amable. Solamente lo que me quedó así corto, no sé si ustedes tienen la posibilidad de tener algún tipo de injerencia. Obviamente las municipalidades, por cuestiones, usted ya lo expresó claramente, por cuestiones políticas llevan a su gente, pero en la medida de las posibilidades, tratar de llevar gente que tenga perfil, que reúna ciertas características de conocimiento del área para poder, no solamente autorizar licencias de consumo familiar, no solamente velar porque incluso se han hecho hasta reforestaciones con especies que no son indicadoras de sitio o que no son pertenecientes a ecosistemas en particular. Entonces, ese detallito también yo creo que nos está afectando mucho a nivel nacional. Sí, tiene toda la razón. Es un tema que se ha discutido a nivel institucional y creo que se han implementado ciertos requisitos un poco más estrictos y uno de ellos es, como usted bien menciona, que no es que solo contrate personal para la oficina forestal municipal, sino ese personal debería tener un perfil mínimo, ¿verdad? Para poder ejecutar las acciones, porque no es lo mismo que sea una persona que tenga la formación que se requiere a que no la tenga, ¿verdad? Puede tener, entonces sí se está solicitando, no, eso era lo que conocía a inicios de año que estaban haciendo la propuesta, de que cuando se hagan los convenios puedan tener las personas que trabajan en oficina forestal cierto perfil con el que deben de cumplir. Y espero que, no estoy segura si ya lo implementaron, pero esa era la propuesta. Gracias, Anaite. Fíjense que ya estamos sobre el tiempo. Tenemos todavía 2 preguntas aquí. Las podemos responder muy brevemente y para poder terminar, porque ya terminamos con el tiempo. Una pregunta es de Luis Kiuch, que nos comenta si puedes comentar un poco sobre la pérdida de bosques por la actividad ganadera. Sí, digamos, una de las causas del cambio de uso es la actividad ganadera, ¿verdad? Al igual que la agricultura, también representa una amenaza para los bosques.
¿Cuánto representa esta pérdida de bosque por esta actividad? Pues ahora me quedo corta para decirla, pero podría ser que esté contemplado en el análisis de cobertura que se hizo del año 2010 al 2016, que lo pueden consultar en el sitio de cifua.com para mayor información. Ahí podrían ver cuáles son las causas y cuánto se ha perdido en cada departamento. Ahí pueden encontrar esa información para que sea más detallada. Yo sí me quedaría corta a decir cuánto impacto tiene. Por supuesto que tiene impacto al igual que la agricultura, pero no sé en qué medida cada una de ellas. Gracias, Anaite. Y por último, aquí dice Débora Koch que estamos hablando ahora de los servicios ecosistémicos en bosque y pregunta si en la cuenca es similar. Sí, es similar porque lo que estaríamos evaluando es cuáles son los servicios que se obtienen de la cuenca en general, ¿verdad? En la cuenca vamos a encontrar diferentes ecosistemas, entonces eso nos va a permitir conocer todos los servicios que se prestan en esa área particular que yo quiero hacer mi estudio. Digamos, podría ser que en la parte alta yo tenga bosque nuboso, en la parte media yo tenga bosque de pino encino, en la parte baja llegue a tener incluso manglar, dependiendo de qué cuenca hidrográfica estemos hablando. Entonces, yo voy a evaluar cuáles son los servicios que presta cada uno de esos sitios para poder tener una información general de la cuenca. Hablamos también del tema de agua, ¿verdad? De la regulación del clima, almacenamiento de carbono. Entonces, sí se puede hacer en cualquier unidad geográfica, ya sea desde una laguna hasta una cuenca hidrográfica. Muy bien, muchísimas gracias, Anaite, por tu participación. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente a Anaite, por parte del proyecto Cadena Volcánica, pues darte las gracias por tu intervención, por tu presentación y apoyarnos en este proceso en fortalecimiento a los técnicos que están en el área del proyecto. De nada, Juan, muchas gracias por la invitación y buena tarde para todos. Gracias, Anaite. Que tengan una buena tarde.